me parece que hay que señalar, implícito, es esto, ¿no? Vamos cada una a su criterio, leer, y después si quiere comentar lo que ha seleccionado, lo que ha escrito, o lo que ha elegido de otra que ha escrito, o que ha tomado, y está la palabra ahí escrita, que la va a leer. Y el efecto que les mencionaba es el efecto dramaturgia de la palabra. Sobre todo es muy útil para nosotras. Una cosa es leer como ahora, otra cosa es decir, pero el efecto dramaturgia de la palabra hablada es lo que sucede en las películas, es lo que sucede en el teatro, en donde la palabra en su sonido, en su inflexión, dice, como decía Miguel, respecto a los axiomas de la comunicación, dice otro de los axiomas de la comunicación que la palabra, cuando hablamos, cuando leemos y compartimos, tiene un nivel que es lo que podemos entender del significado de la palabra, pero otro es la emocionalidad, la entonación, lo que transmite quien habla. Entonces, me parece muy bueno que además de haber escrito sobre esta tarea que tenemos de los indicadores, tengamos en cuenta que hoy lo podemos compartir y nos demos cada una el tiempo que necesitemos para leer eso que trajimos a nuestra reunión. No sé por qué estamos todos tan serias, pero yo no intento que no seamos. Serios sí, pero no solemnes, ¿no? La solemnidad es la seriedad de los cachorros. ¿Viste? Cuando yo tenía 11, 12 años, prendí un pucho, si me quería hacer el grande. Bueno, esas son, en realidad la palabra que no es un insulto, es la solemnidad es la seriedad de los pendejos. No, quiero ser grande. Entonces, las escucho entonces, compañera. ¿Quién empieza? Bueno, si les parece, arranco con los 4 indicadores que tenía escritos. Hablando de indicadores de recuperación, yo escribí 4 que me parecieron a mi criterio importantes en el proceso. El primero dice, cuando la persona se abre a la escucha, deja de negar, permitiéndose ser ayudada, y en el proceso de aprendizaje va generando conciencia de enfermedad. El segundo dice, cuando el no se internaliza, convirtiéndose en elemento de juicio, se relaciona con pasado, presente y futuro, permitiendo el balance entre lo que se perdió, lo que se ganó y cómo se genera la posibilidad de armar nuevos proyectos. El tercero dice, cuando surge la preocupación por el otro, cuando surge el registro del otro, saliendo del aislamiento y la indiferencia, dando lugar al aprendizaje personal, las nuevas formas de relacionarse con el entorno. El cuarto dice, a medida que se afianza en el proceso de recuperación, aparecen otros grupos de pertenencia. Se gestan nuevos proyectos, por ejemplo, finalizar estudios, capacitación laboral, práctica de algún deporte, entre otros. Nuevos desafíos. La concurrencia al espacio se va espaciando y en muchas oportunidades asiste con la intención de ayudar a otras y otros los que se incorporan al grupo. Estos serían los 4 que yo pude volcar al papel. Bien, ¿quieren que comentemos o mejor comentamos después, si les parece? Comentamos después, sigamos que está bueno. ¿Quién sigue? Vamos. Yo puedo leer lo que entendí, si quieren. Y también tengo algo de los indicadores que se escribieron. Yo puse como que también nos muestra de que las cosas por ahí no están tan bien,
es como que empezamos como a pensar de, no tenemos claridad de las situaciones, se empieza como a desconfiar, empieza la desconfianza, se entorpece el trabajo en equipo, no hay ideas claras, es trabajo, 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 comienza a afectar a la familia o a la vida personal, se pierde el encuadre en general, se pierde la escucha, hay nerviosismo, eh, eso puse como algunos indicadores, también lo relacioné también con lo de la película, que era una serie, que era policial, donde tenían un caso para investigar y bueno, y se veía también todas estas situaciones donde estaba el nerviosismo, donde no había descanso, donde no había tiempo para pensarse, donde habían errores, eh, y donde era casi, no sé si era imposible, pero era como que se acordaba trabajar de una manera y después eso se desarmaba, y bueno, y se mezclaba todo lo personal también con la tarea. Eso fue un poco lo que yo escribí, y con respecto a los indicadores que escribieron los compañeros, en realidad hay uno que en realidad me dejó pensando, no es que esté mal ni bien, me dejó pensando, que es algo que escribió Miguel, fue como la última frase de lo que él escribió, y pone como: ya no dependen del alcohol, ya no dependen del GIA. Y la frase esta, ya no dependen del GIA, me dejó como pensando, ¿no? Eh, ¿Qué sería depender del GIA? Y también lo relacioné justo ayer también pensando en esto, lo relaciono con una frase que dice un integrante del grupo, que está comenzando, que él dice: ustedes están haciendo todo lo posible porque nosotros estemos bien. Eh, entonces era como que solo éramos nosotros los que estábamos haciendo, y en realidad yo pensaba como que ellos son solo los protagonistas de todo esto, más allá de que ellos son los que hacen y nosotros quizás les damos herramientas para... pero bueno, son cosas como que me quedaron ahí, que me quedé pensando, no tengo una respuesta ni nada. Y nada más. Yo leo los indicadores de recuperación. ¿Hay como eco, puede ser? Sí, Bien, escucho esto entrecortado, nosotros lo pero escribimos con Claudio, cuando terminamos un grupo terapéutico, pusimos como varios indicadores que vimos entre los dos juntos después del encuentro grupal. Por ahí, Claudio, no sé si querés leer después algo también. Bueno, nosotros por ahí veíamos que como indicador de recuperación, como en un momento vos habías como diferenciado, como empezar a visibilizar cuándo está en el inicio, cuándo está en proceso y cuándo nosotros podemos hacer como decir, bueno, ya está en un momento de finalizar o, o decir, bueno, ya hizo un proceso. En el principio pusimos como la permanencia y la constancia. Hay una búsqueda en el grupo, el grupo comienza a ser una prioridad, porque acomoda los horarios, hay una necesidad, eh, participa, y bueno, y respeta el encuadre, está pertinente en el encuadre, si vemos uno de los indicadores. Después en el proceso
comienza a problematizar el consumo, la conciencia de enfermedad, internaliza el no. Hay cambios en las conductas, puede escuchar más a otros, esto debido a que ha cortado con el consumo. Tiene la capacidad de escuchar más. Es pertinente en este sentido. Se cuida, hay más autocuidado, un indicador que ve, bueno, el cambio de la piel en el rostro, el cambio de la piel en la mirada, el registro de los compañeros. Esto, si lo ponemos a ver, es ¿cómo se llama? La pertenencia. No sé, bueno, la participación activa, la confianza también, la confianza en el grupo, la pertenencia. ¿Continúo, Julio? Sí, ahí es donde dice, también dice con lo aprendido de escuchar y ser escuchado, soltarse, como decía Julio, con la confianza con la que va trabajando, desde el emergente de los compañeros y también lo que a él le hace espejo, poniendo en palabras lo que siente. Después como una finalización y yendo con el orden y cierre, transmite los aprendizajes, tiene más tolerancia a la frustración, comienza a manejar más las emociones, va concluyendo proyectos propios, familiares, como digo, propios y familiares, se preocupa por quienes están en la enfermedad, asume el rol activo en ser un multiplicador de salud, como se dice, un sanador herido. Y hasta ahí era más o menos lo que habíamos redondeado con Julio. Laura, tenés ahí levantada la mano. Sí, vamos, Sí. vamos. Bueno, yo había puesto de los signos de recuperación, primero la adherencia al tratamiento, la abstinencia, o sea, la desintoxicación, abstinencia y deshabituación de conductas, resolución del conflicto sin acudir al consumo, la higiene personal y la identidad. O sea, también una de las que había puesto era fijar que ya se fijan objetivos. Se está cortando, Laura. Se está cortando. Se me ocurre por ahí, Laura, apagar la cámara para a ver si tiene mejor señal desde ahí. Se me ocurre. Puede ser, puede ser. Ya la estoy poniendo así. Se corta, No. sí, se corta. Ahí estamos, a ver. Fijar objetivos y lograrlos mantener. A ver, ahí. Ahí. Además de la abstinencia y la ¿Ahí me escuchan? desintoxicación, había... Ahí te escuchamos. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Ahí sí. Se La me perdió para mí. deshabituación. Bien. Porque no es lo mismo hacer una desintoxicación que una deshabituación del consumo. Para eso se necesitan más tiempo. Bueno, poder trabajar si surge alguna recaída, ahí había quedado,
Y, y una de lo que más que esta semana lo he podido ver es esto del poder hablar de uno, ¿no? Y de no hablar del otro. Creo que cuando ellos empiezan a hablar de ellos mismos, sin tener que hablar de otro, y no, o sea, y ser participativo, activo, ¿no? Estar como del consejo, sino que ser yo si no siempre están. Y otra de las cosas es que no buscan la división, ni en el grupo, ni con el equipo. ¿No buscan qué, Laura? Perdón. La división entre el equipo o los compañeros. Eso es lo que había puesto yo. Ahí sumo. Bueno. Yo había. Perdón. ¿Hablo? ¿Me escuchan? Sí, Adrián, habíamos casi arrancado antes y después, si les parece, está Miguel. Bueno, yo puse la búsqueda de ayuda entendiendo que en lo que hoy lo trae a la persona al espacio de guía, las consecuencias personales que tiene debido a la sustancia, ¿no? Como en primera instancia, tratando de entender cuál es su situación actual con referencia a la salud y la enfermedad. Más que nada apoyado en que la sustancia es la que la enferma. Después otra de las cosas que había puesto es que muchas veces las personas creen poder manejar la situación y sin embargo no es posible evitar comenzar y parar. Obviamente con referencia a la sustancia. Y entendiendo que por su propia experiencia la forma ideal es lograr la no ingesta de alcohol. O sea, como empezando a través del tiempo y de las reuniones poder ser consciente de que una de las cosas que le puede permitir esto es el no uso de la sustancia, el poder prohibirse a sí mismo el consumo. Con recorrer el tiempo y luego de un proceso de tratamiento, las personas pueden recordar lo vivido tiempo atrás, el registro de su realidad actual y tomar nuevos desafíos para mejorar su condición personal. Esto un poco con referencia a tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro de cada uno de los sujetos que pueden atravesar el espacio terapéutico grupal. A partir de haber modificado todo lo anterior, ¿no? Lo otro que puse, la posibilidad de visibilizar aquellas acciones que lo alejaron de su red vincular, proponiéndole acercarse para intentar mejorar sus vínculos con otros, que a veces es posible y a veces no. Esta posibilidad de preocuparse y de ocuparse de ese distanciamiento con el otro, ¿no? Que fueron las cosas que lo alejaron del otro y que quizás pueda, con otro tipo de aprendizajes, pueda lograr acercarse y mejorar esa relación o a veces darse cuenta bueno, que no es posible debido a todo lo ocurrido en el pasado y que ya no depende de él, más allá de que él haya podido modificarla y no volver al consumo para resolverlo. Y medio que por ahí. Y después la otra es también la desconstrucción de aquellos costumbres mientras transitó su enfermedad. Bueno, esto es un poco lo que yo decía. Logrando encontrar nuevos hábitos para poder encontrarse a sí mismo dentro de este proceso. La convivencia junto a la familia, pudiendo lograr aportes también con su comunidad. Un poco el aprendizaje personal, familiar y social que puede entender a partir de la relación con otros y
y poder, de acuerdo a su historia, su historia y su presente, su historia del pasado, del presente, y cómo proyectarse hacia el futuro en mejores condiciones como persona, Por ahí. Bueno, yo voy a leer 6 indicadores. Un indicador es que, digamos, a veces en los grupos, digamos, se trabajan los emergentes y luego de trabajarlos, en algunas situaciones por ahí se da como una tarea para fuera del grupo, para trabajar hasta el próximo encuentro. Y el hecho de que al próximo encuentro vuelvan con esa tarea, digamos, trabajada, o al menos haberla intentado trabajar, el haberse repensado, eso es un indicador de apertura, ¿no? Un indicador de querer cambiar su situación. Esto un poco en relación a lo que decía Julio y Claudio en esto del inicio de su proceso, ¿no? Otro segundo punto, o segundo indicador, sería que expresen el problema o los problemas que esa persona tiene. Hay algunos que vienen ya bien con la situación bien clara de cuál es el problema en su vida, y hay otras personas que no, y en el transcurso, con este efecto espejo que dice Claudio y dice Julio, con este efecto terapéutico de la dinámica grupal, van encontrando ese problema que no lo tenían visibilizado o no lo tenían consciente. Un tercer punto es que comiencen a relacionar esos problemas con su conducta de consumo, que encuentren la relación, más allá que, bueno, que es multifactorial, multicausal las razones, que entren a hacer esa relación. Un cuarto punto es que registren, que se den cuenta que su problema con el consumo es una consecuencia de intentos anteriores, ¿no? O sea, de intentos fallidos, de intentos no funcionales, no saludables, que enferman también. Entonces, que se den cuenta que de esos intentos en dar respuestas a unos problemas que tienen en su vida. O sea, en este sentido, que expresen en su sentir, que expresen en su pensar y que expresen en su actitud, en su actuar, haber internalizado estrategias saludables de resolución de problemas. Eso me pareció importante porque si alguien viene porque se separó, porque perdió el trabajo, y esa fue la causa, para dar un ejemplo, que lo llevó al consumo, puede ser que después deje de consumir porque consiguió otro trabajo o porque tiene una nueva pareja, ¿no? Y ahí a lo mejor deja de consumir, pero no internalizó una estrategia de resolución de conflicto a futuro, por si se vuelve a separar o por si puede volver a perder un trabajo. El quinto punto es que registren que el cambio no está tan solo en aguantar, en no consumir, sino que se piensen en contexto, en una interrelación saludable consigo mismo, con sus vínculos cercanos, laborales, sociales, culturales. Y para quien no tiene la vida un sentido, que le comience a dar un sentido a su vida, un registro, una identidad. Un poco lo que decía Adrián, ¿no? A lo mejor en su pasado no hay ningún conflicto, ningún problema, y el tema es que llegó a una instancia de su vida que a lo mejor no tiene sentido su vida, no encuentra el sentido, y bueno, y está ahí, empantanado.
Y el último punto es, llegado un momento de su proceso, habiendo logrado lo anteriormente mencionado, ¿no? Suelen compartir con personas del grupo su recorrido en el grupo, ¿no? Su historia de vida, etc. También esto de comenzar a dejar de concurrir al grupo. Y ahí un poco es lo que decía Claudia, ¿no? O sea, ya no depender del alcohol, que antes dependían del alcohol, y habiendo internalizado estas estrategias de resolución de conflicto o mirar la vida desde otro lugar, entonces, que eso lo incorporó en el GIA, con sus propios compañeros y con la dupla, entonces ahí ya no lo estaría necesitando. Un poco, ya no estaría necesitando ese bastón que en su momento fue el GIA. Y me parece, esto es muy subjetivo mío, ustedes me corregirán, pero creo que ahí cuando una dupla ve que ya no necesitan, al menos en esa instancia, de este apoyo, bueno, es cuando echan a caminar solos en la vida y bueno, y no necesitan al GIA en ese sentido, me refería. Gabriela, ¿estás? Sí, se me venía entrecortando un poco, espero que me puedan escuchar bien. Yo por ahora como que tengo... Buenísimo. Como recién estoy como con algunas ideas medio sintéticas, pero tipeadas, pero les comparto eso. En principio entre otras cosas, en el respeto de los encuadres y en la participación activa de los espacios, el poder ir problematizando el consumo, cuestionándose modos y empezando a probar otros nuevos. El ir teniendo más conciencia de los riesgos a los que se está expuesto al consumir, el registro propio de sentires, dificultades y avances del propio cuerpo, pudiendo expresarlo, registro de él o de la otra, tanto de compañeros del grupo como de familiares, amigos, etc. El ir revisando también la propia historia, e ir construyendo el proyecto de vida sin consumo, con la búsqueda de mejoras habitacionales, laborales, de cuidado de la salud, con actividad física, estudios, intervenciones, movilizando los propios recursos y los del grupo, los cambios y la transformación en la comunicación, la multiplicación, el poder compartir la existencia del espacio y los aprendizajes con otros, tanto dentro como fuera del grupo. Y después me quedaba pensando también en la sorpresa en el proceso de recuperación, en el sentido de la sorpresa de las nuevas experiencias que se van viviendo, la sorpresa que trae la conciencia y el registro. Y cuando Daniel decías esto del vacío, recordaba una frase que decía nuestro compañero Manuel Torres, que siempre me pareció como que integraba muchísimo esto, ¿no? Él decía que en el proceso de recuperación hay cosas que se recuperan, hay otras que no, y hay otras nuevas también que se descubren, se construyen y que se pueden lograr que antes no se consideraban posibles. Y me parece que de una forma como tan sintética integra tanto de esto. A mí me gustaría como hacer un aporte con respecto al... Yo estuve viendo la película que nos había propuesto Daniel, esto de No te preocupes, no irás a... Y hay como diferencias en el tratamiento que propone el GIA y bueno, y esta diferencia del tratamiento que proponía la película. Ahí en la película se veía un tratamiento como muy estructurado,
como que va por fase o por pasos. Los 12 pasos de haciendo Alcohólicos eso. Anónimos. Claro, los 12 pasos, como que tenés que ir haciendo eso y te va a pasar tal cosa, ¿no? En cambio, el proceso que va proponiendo el GIA es en este proceso también de espiral, que la persona va como va escuchando, va haciendo aprendizaje, está como en un momento de la necesidad que le provoca el vivir de otra forma, estos aprendizajes que va haciendo en lo grupal, y como que hay un momento que la persona hace como, nosotros por ahí estamos viendo acá lo cualitativo, ¿no? Que es lo que nos ve como indicadores, ¿no? Y hay un momento en el proceso de recuperación que yo he visibilizado en el GIA, que hay como un salto que hace la persona de todo ese bagaje de aprendizaje que fue haciendo en los grupos, en la presencia, en la pertinencia, en el estar, en el concurrir, que hace un salto así cuantitativo hacia la persona, pero debido a todos estos indicadores de sostener el tratamiento en el tiempo también, ¿no? Esto creo que es un indicador también, la persona que viene sosteniendo en el tiempo, y ahí al sostener tanto tiempo en los grupos terapéuticos, hace un salto de esa recuperación. Como que hay un momento que está como aprendiendo, y después hace un salto en la recuperación. En cambio, en la película se veía como algo muy estructurado, así, como que hay cosas similares y hay cosas que no, ¿no? Eso. Por ahí quería hacer ese aporte. Bueno, Sí, se me ocurre también, por qué la diferencia es porque nosotros tiramos casi todas las herramientas, digamos, en los grupos terapéuticos, eh, como son diversas las experiencias, las herramientas se tiran todas, y lo que siempre sugerimos es que cada uno tome la herramienta que más le convenga y la adapte a su propia realidad, porque la historia de cada uno y los aprendizajes y el conocimiento de cada uno para cada uno es totalmente diferente al resto. Entonces, de acuerdo a su potencialidad, es posible que pueda salir o más rápido o de una forma distinta a otra, no encapsulado como en etapas, pero sí el hecho de adaptarla nos permite de que cada uno haga su propio aprendizaje, su propia construcción de esa herramienta que nosotros en general tiramos, digamos. Nosotros creo que no tenemos ninguna receta, esta es la receta. La receta la tiene que diseñar cada persona de acuerdo a su capacidad, a su potencia, a su luz. El punto está en nosotros, creo, o es lo que yo considero, es encontrar que cada persona tiene una luz, y esa luz hay que potenciarla con muchas cosas que lo van a ir rodeando para que que esa luz crezca, tenga mayor brillo, mayor desarrollo, mayor potencia. Eso quería aportar. Por ahí también entendiendo un poco o sea, lo charlábamos con los chicos, esto de que no todas las personas por ahí necesitan el mismo tratamiento, ¿no? O necesitan lo mismo. Entonces me parece que ahí también está la clave. Hay personas de que pueden sostener un ambulatorio o un grupo, otras que no y que necesitan una internación. Otras personas de que trabajan más desde el alojo y otras que por ahí hay que confrontarlas un poco más. Pero bueno, eso dependiendo, por eso creo que cuando uno atiende a alguien es bueno saber las cosas, ¿no? De esta persona. Si por ahí yo siempre hago mucho hincapié en esto de si toma medicación, si hizo algún otro tratamiento, porque a raíz de eso uno va conociendo y sabe o vas viendo qué es lo que puede necesitar.
no todos van a necesitar el alojo y no todos van a necesitar la confrontación. Bien. Querría preguntarles, compañeras, ¿qué le parece entonces? Sí, nos quedan menos de media hora. ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? ¿Qué les parece el material que están escuchando y compartiendo primero? A mí me gusta porque nos ayuda a interactuar y a transmitir desde otro lugar. Otra dinámica que aparece así. Salimos de la dinámica que tenemos, que hemos adherido en la virtualidad, de esto de... Sí, a mí también está bueno. Es interesante que cada uno comparta lo que interpreta, la lectura que va haciendo, cada uno con el recorrido. Y está bueno esto que decía Julio y Claudio, y los indicadores de recuperación según la instancia del proceso. Me parece que eso es importante porque para saber ir acompañando esos indicadores, por ejemplo, la conciencia de enfermedad, que creo que casi todos las nombraron, es un indicador. Y sí, es un indicador importante, pero para mí en un principio. De hecho, creo yo que todos los que tienen un problema con el consumo, sea cual sea, y son conscientes que tienen un problema y que les hace mal. De hecho, que por eso están acá. Ahora es verdad también que mucho... eso no implica que haya una demanda real de tratamiento, o una persona puede continuar fumando, tomando, y dice, sí, yo sé que me hace mal, pero sigo consumiendo, ¿no? Yo tenía un amigo mío que fumaba mucho y me decía, que le decíamos, ¿no? Che, pero te hace mal, deja de fumar, no te das cuenta que... Sí, yo me doy cuenta, pero es que no puedo. Entonces, digamos, me parece sumamente importante que hagan consciente que les hace mal, primero que nada, ¿no? Pero estaría en un inicio del proceso. Después es implicarse en el tratamiento y que empiece a incorporar herramientas, como se habló hoy. Entonces, bueno, en definitiva, me parece importante los indicadores, pero según en qué instancia del proceso. Porque si no, es como que se separa el crecimiento de ese proceso. Por eso cada uno tendrá sus tiempos. Por eso muchos comienzan a venir de lo que estoy acá, energía, que estoy viendo, dejan de consumir un tiempo y porque ya dejaron de consumir piensan que ya están bien. Y al tiempo vuelven a recaer. Entonces, bueno, quiere decir que le faltó incorporar herramientas. Es un indicador, pero un indicador que medio como que se auto boicotean, digamos, ¿no? Coincido con esto que decía Julio y lo digo sintéticamente, quedan pocos minutos y quiero que cierren ustedes, que hoy podríamos decir que hicimos un encuentro de los guías. Y se ríen porque acostumbrados a trabajar como burras y burros para cada encuentro, y ni me di cuenta,
y resulta que estuve en un encuentro. Bueno, voy a ser serio, no solemne, serio. Las escuché y yo quiero entonces mi aporte a partir de lo que escucho sobre todo, pero también mi aporte, mi lectura de lo que he leído de ustedes y de lo que he leído de mis notas. Yo creo que los indicadores del tratamiento son hacia evoluciones distintas, positivas, salud-enfermedad. El proceso que nosotros sostenemos es un proceso de salud-enfermedad colectivo, grupal. Ahí hablo de la parte de la salud mental colectiva. Nosotras operamos, para mí, en un espacio de salud mental colectiva sobre una pandemia que es un proceso de enfermar colectivo. Y como estamos aprendiendo, parece, mucha gente lo está aprendiendo ahora, pero nosotros ya lo sabíamos, si el proceso de enfermar fue colectivo, el proceso de salud encuentra su mayor eficacia al ser colectivo. Pero también se puede enfermar. Entonces yo sitúo el eje de nuestro proceso de salud mental colectivo en sostener el síndrome de abstinencia. Para mí, el síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas que hablan de que hay una enfermedad de consumo, aun cuando se está en carrera, digamos. El que consume estando en carrera es porque consume para no tener abstinencia. Está luchando con su abstinencia y ahí coincido con el aporte. Yo no puedo ir ahora de hoja en hoja, pero cada cual va a dar cuenta de lo suyo. Aparte, acá no hay nada que inventa cada uno solo. Esto es, lo dijo tal, nos citamos, no nos plagiamos. Y no está mal si nos queremos plagiar, porque si nos robamos un piano es que hay que saber tocarlo. Imaginen que yo le robo a Julio el acordeón. Si lo voy a robar, lo tengo que tocar. Y si lo toco, entonces tengámoslo entre ambos. Pero acá no hay plagio posible si no se usa la herramienta. El instrumento, perdón. Entonces, yo creo que nosotras sostenemos el síndrome de abstinencia. Nosotras sostenemos un proceso de salud mental colectiva a partir de la decisión de un proyecto de vida sin alcohol, pero sobre todo en el tema de la clínica, porque nosotros hacemos un trabajo de psicoterapia, de terapia clínica, un método clínico, es sostener el síndrome de abstinencia. Sostener cada uno de los síndromes de abstinencia. Y de ahí, bueno, los voy a citar tal como ustedes lo dijeron, ¿no? Las tareas, eso que se decía al principio, lo que decía Carlos, las otras tareas, otros grupos, es que lo que nosotros decimos la tarea explícita, que es reunirse, conversar, estar en el encuadre, etcétera, etcétera, el encuadre, tiene esa tarea implícita en donde estamos sosteniendo montos de ansiedad respecto al síndrome de abstinencia. Entonces, la tarea explícita remite a la tarea implícita, a poder sostener esta tarea implícita. Y aparece rápidamente entre ustedes un tema que saca Claudia respecto a lo que afirma Miguel de la dependencia. Como nosotras, es interesante lo de la dependencia, porque hay una idea de independencia. ¿Independencia es el vivir solo? ¿Se puede vivir solo en nuestra especie? Yo creo que hay que darle otra vuelta a la idea de dependencia. Yo creo que la dependencia es útil para pensar esto que también creo que lo mencionó Adrián, pero bueno, yo no sé por qué insisto pero sí para ver en qué momento apareció en nuestro encuentro de hoy. La dependencia, reservémoslo para hablar de las sustancias. Nosotras tenemos que hablar de una herramienta muy antigua de la psicoterapia, que se llama transferencia. O sea, el GIA, el grupo terapéutico, lo que sostiene, además del síndrome de abstinencia, es la creencia de que eso va a ser posible.
ustedes, como decían hoy, la cita, ustedes están haciendo para que nosotros estemos bien. Dice, pero no, ¿cómo? Ustedes están haciendo. Entonces, ¿quién es el dueño de la pelota? ¿Qué sé yo? Yo creo que son ustedes. Ah, nosotros creemos que son ustedes. O sea, estamos, porque el asunto, la diferencia entre la dependencia y la transferencia es que en la dependencia hay una relación de sometimiento y en la transferencia hay una relación terapéutica, de corrección, de aprendizaje. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, es posible que en algún momento, en análisis esto se conoce mucho, es un concepto del psicoanálisis. Freud lo trajo por primera vez esto, y él pensaba que el tratamiento era interminable, decía. El análisis es interminable, porque la transferencia que el paciente, decía Freud, hacía con el terapeuta, transferencia quiere decir, cree que lo quiere bien, que lo va a ayudar, hay veces cree que es maravilloso todo lo que piensa, hay veces piensa que es un soquete, que es un salame, que no se le entiende nada. Ese juego de emociones, ese caldero de pasiones, es porque nuestra tarea es así. Nosotros nos acuerpamos con las emociones de los otros. Para trabajar tenemos que tener una distancia, y John River le llamaba distancia óptima, pero en esa distancia, sobre todo sobre el equipo de coordinación, sobre todo sobre el terapeuta, sobre el curador herido, como se le dijo también acá, lo que hay es una transferencia, se transfiere mucha carga afectiva. Es más, un indicador de que no hay tratamiento es cuando un participante no transfiere nada, no le pasa nada con el equipo, no le pasa nada. Y es peor que no le pase nada a que le pase algo malo, malo en el sentido, que hincha pelota, que me está persiguiendo, me está molestando, busca irritarme. A veces esa transferencia es negativa, pero es transferencia. A veces es positiva. Por eso nos cuidamos de la transferencia amorosa en este sentido. No cree que soy un superhéroe, no. Pero bueno, tampoco le voy a andar diciendo, no lo soy, no me voy a servir de ello. Pero esa es la herramienta que va junto con las palabras. Yo escribí hace poco. Las palabras nosotros las aprendimos en un contacto, en un vínculo cuerpo a cuerpo con quien nos amaba y nos sostenía en la infancia. Y más allá de que no entendiéramos las palabras en aquel comienzo, el tono, el sostén de esas palabras, sobre todo de las madres o de los adultos que nos criaron, que nos investían de las palabras y nos investían de una fe sobre nosotras mismas, sobre cada uno de nuestros pequeños cuerpos infantiles. O sea, nuestra madre posiblemente, cuando nos decía sus palabras para arrullarnos de ternura, para acompañarnos, esas cosas dichas con diminutivos hay veces y con tonos de la ternura, ¿qué estaban haciendo? Nos estaban enseñando a hablar, y sí, pero no es lo más significativo en términos de afecto. Sobre todo nos estaban transmitiendo fe en nosotros mismos. Nos estaban indicando que el mundo iba a ser nuestro. Incluso en aquellas madres que por las circunstancias no lograron desarrollar toda su potencia, en su cachorro, en su criatura, a través de la voz, a través de las palabras, a través de las canciones, a través del arrullo, nos empezaban a dotar de un amor respecto a lo que íbamos a hacer en el mundo. Y esa, compañeras, es la historia terrenal de la fe. Si hay una historia celestial que viene de Dios, hay una historia terrenal que es el amor fundante en la crianza, dota al humano de una fe sobre sí mismo que no tiene ningún fundamento, porque somos cachorros que no podemos caminar en ese momento, no nos podemos alimentar por nuestros propios medios, en fin, somos la especie que más tarda en autonomizarse. Algunos no lo logran nunca, llegan a los 70, no, bueno, no tanto. Pasan los años y siguen, ¿no? Viviendo con los padres. Bueno, es un detalle si viven o no. Ustedes me entienden lo que quiero decir, volverse autónomo. Y fíjense qué importante, porque quiere decir que si nosotros trabajamos en esa zona de la fe, de la transferencia, de los afectos intensos, es en esa zona
donde vamos viendo todos estos fenómenos que son de recuperación, pero si ustedes se detienen, compañeras, verán que pueden aparecer también detalles de padecimiento en los mismos. O sea, son todas monedas que tienen dos caras, lo que ustedes dijeron, quiero mostrarles. Por ejemplo, sobre todo las conductas. O sea, tampoco podemos decir conductas. Participación. Bárbaro. Muy bien. Está participando, está participando, está participando, está participando. No deja hablar a nadie. Se la pasa haciendo chistes, contando, sacando al grupo de la tarea. Hace del mono. Parece que estuviera tomado, pero sin haber tomado. ¿Eso es participación? ¿O es la proximidad de una recaída? ¿Me comprenden, compañeras? Todos los elementos que ustedes dieron, todos tienen, si lo llevamos al término de la conducta, la necesidad de ser elaborados desde la clínica. No hay, como ustedes mismos dijeron, recetas fijas. No hay indicadores de hierro sobre los que podamos, lo que decía Julio, no es los 12 pasos. O sea, no nos sirven los 12 pasos porque cada una de las cosas que podemos decir son muy útiles pensarla en su movimiento, en su reposo, en su proporción. En su proporción. O sea, tiene que poder participar. Es obvio. Adaptación activa, participación en el grupo. Pero tampoco tiene que ser el centro del grupo y mostrar una recaída porque está haciendo una conducta. Quídanme, escúchenme, atiéndanme. ¿No? Esos participantes que cuando no se está hablando de ellos o están hablando de ellos se sienten mal, o que generan conductas de recaído, de cuasi recaída para ser el centro del grupo, y están participando. Es que es cierto, volvemos a lo que dice Miguel, hay en la conducta del uso de la sustancia, hay un intento fallido de salud. Qué curioso es eso. Se ha enfermado consumiendo algo que creía que le iba a hacer bien. Entonces, volviendo al comienzo del síndrome de abstinencia, y ya voy terminando, el síndrome de abstinencia se genera en la experiencia de que hay algo que no está, que hay algo que falta, que hay un vacío. Por eso me pareció tan significativo ese comentario que escribió alguno de ustedes, ya veré quién fue y si no, queda como todo esto para beneficio del conjunto, de ese participante que ahora dice a las tardes, agarro la guitarra y me pongo a rascarla aunque no sé tocar. Ese acto sin sentido, ¿cómo va a agarrar una guitarra alguien que no sabe tocar y tener el hábito de tocarla si no sabe? ¿Qué hace? Plin, plin, plin. Lo podría hacer con la boca. Es que está tolerando el vacío. Está tolerando que no todo está lleno. Está tolerando que no todo tiene sentido. Y lo está tolerando y no le está poniendo algo adentro. ¿Me siguen hasta aquí? Está cercando el vacío de la abstinencia. Porque si todo tiene que tener sentido en todo momento y ser intenso, igual va a consumir, si es la única posibilidad de estar en la vida intensamente. Por eso les proponía la película esa Drunk o otra ronda, una ronda, Another Round, que en Dinamarca, en uno de los países de mayor bienestar del mundo. De mayor bienestar del mundo. Y lo notan porque hay una opulencia. Profesores secundarios trabajan algunas pocas horas y viven como nuestra clase media alta tranquilamente. Quieren irse, se van, no. Pero no hay sentidos. Y entonces toman los estudiantes, y toman los profesores. Y sobre todo los profesores toman porque no le encuentran sentido a lo que están haciendo en sus trabajos. Y toman. O sea, es que todo tendrá que tener sentido o también significa, por un lado, encontrar algunos sentidos, pero por otro lado, también tolerar el sinsentido, el aburrimiento, el tocar una guitarra que no sabemos tocar.
Y esto me conecta, y con esto termino entonces, con esta idea de que aún las conductas que parecen reparar, tomar un trabajo que no se tenía, tomar una pareja, noté, porque quiere decir que si entendemos que elaborar la abstinencia es hacer algo con eso que falta, no se trata de tapar lo que falta, metiendo en el lugar del vino el trabajo o una pareja. Se trata de una conducta en donde lo que tengo, lo que tomo o lo que hago no significa que esté libre. Y acá voy a traer algo de Spinoza que él decía, toman, se refería al alcohol, ¿no? Decía Baruch Spinoza hace más de 300, 400 años, dice, toman creyendo que son libres, pero no saben por qué toman. O sea, yo tomo creyendo que soy libre, pero no sé qué es lo que me hace tomar. Esa distinción de la libertad personal, que en el consumo se borra, porque es la sensación que tenemos cuando en la abstinencia, porque tengo que prohibir la tentación me la tengo que prohibir. Y las personas que parecen una rueda pinchada, pues están agarrados, lo vemos, que están con la abstinencia. ¿Y qué vamos haciendo? Le vamos acercando las herramientas, que dice también Adriana ahí, las herramientas para hacer más tolerable eso que falta, esa abstinencia, ¿no? Y respecto a la conciencia de la enfermedad o la conciencia del problema, tenemos que meternos más con eso, porque si no es una frase que no nos dice mucho. Porque el tema es, ¿cuál es el problema? No es que tengo un problema, sino ¿cuál es el problema? El personaje que hace Joaquin Phoenix hace muy bien, en un momento está en el grupo, lo van a ver los que no lo vieron, y empieza a decir que, bueno, que él en realidad toma porque la madre no lo quiso y lo abandonó. Terrible. Y entonces el coordinador le dice, y Corchi toma porque le dicen Corchi. Sí, dice otra, y yo tomo porque soy gorda. Entonces le empiezan a jugar, ¿no? Lo empiezan a gastar concretamente, ¿no? A gastar en el sentido de que, claro, todos podemos tener una excusa para el padecimiento. Pero ¿cuál es el problema? En la misma escena donde le empieza a preguntar el coordinador, dice, ¿pero por qué está acá? Y porque chocó el auto en el que iba. ¿Y por qué chocó el auto en el que iba? Y porque el otro estaba borracho. ¿Y cómo por qué? O sea, cada vez que se daba una excusa, lo que estaba indicando es que podemos decir que tenemos un problema, pero lo más difícil es encontrar cuál es el problema sobre el que vamos a trabajar. Y no es cualquier problema, es el problema que cada uno, todos podríamos decir, el uso de sustancias. No, porque el asunto es, ¿qué es lo que lo lleva a eso? Y no es que la madre no lo quiso, tampoco. Pues son excusas. Es encontrar qué me está llevando a mí a tener que llenar todos los vacíos en una sociedad que justamente se llama sociedad de consumo, porque nos ha formateado que todos los problemas se resuelven teniendo algo, comprando algo, consumiendo algo. Entonces, la frugalidad, que es uno de los sinónimos de la palabra sobriedad, tener sobriedad, tener frugalidad respecto a cómo vivo, es justamente resistirse a una sociedad que para todo, desde que nosotros nacimos y antes también, tiene algo en la góndola del supermercado.
Y finalmente, en este sostenimiento que hace el GIA del síndrome de abstinencia, sostiene todos los cuerpos de cada uno de nosotros. El cuerpo biológico, el cuerpo pulsional, el cuerpo erógeno, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico y el cuerpo ético y político colectivo. Nosotras somos un entramado de cuerpos, compañeras. Cada uno de nosotros ahora no tenemos excusa para sentirnos, nunca nos vamos a sentir solos, porque somos varios, somos multitudes, decía Walt Whitman. Somos un colectivo también. Por eso está muy bueno la referencia que ustedes hacen a el cambio de piel, la mirada, la higiene corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos con cuerpos biológicos, además de con palabras, miramos, olemos, nos damos cuenta. Alguna vez en una supervisión salió una cuestión de la higiene de un participante que parecía tener que ver, y después lo pudimos, ustedes recordarán, saber que tenía que ver con profundas marcas traumáticas en ese participante que había vivido traumatismos, y todavía esos traumatismos estaban alojados en un cuerpo desalineado, que olía, que estaba sucio, que estaba desordenado. Claudia está con la mano levantada. No, te escuchaba, por ahí yo no leí los indicadores que había puesto en el Riley y otros. Y bueno, y con respecto a lo que había marcado sobre los indicadores, yo creo que me pensé más yo, creo que me ayudó más a pensarme a mí como parte de un equipo que a los integrantes del grupo, ¿no? Eh, y pensaba en esto más allá de que había entendido por ahí lo que había querido poner Miguel. Yo creo que también me hizo como un choque porque pensaba en esto, ¿no? De la resistencia al cambio. No sé, hay personas que es como que está claro de que las personas, y buscamos eso, de que las personas tienen que recuperarse, que se van a recuperar y que de alguna manera van a seguir su vida como deben. Y pensaba si no era eso también, no era una como la resistencia a eso, al cambio, eh, pero no sé, o sea, todavía incluso me estoy pensando con esa frase. Está muy bien que son reversibles. La mayoría de estos indicadores son reversibles al propio equipo. Son reversibles como esa campera que se usa para un lado, que se usa para el otro. Algunos de estos indicadores se usan para el guía terapéutico y otros se pueden utilizar al equipo como formas de cuidado del propio equipo, y que hay veces procesos de padecimiento del equipo. Nosotros acá no se nos va a caer los anillos por saber que padecemos también, que nos enfermamos y que sanamos con el trabajo. Esa es la diferencia que tenemos con otros trabajos. Nosotros nos podemos enfermar con este trabajo, sí, pero también nos podemos ir sanando con el trabajo, si hacemos... Con respecto a esto de decir que nos enfermamos y nos sanamos, una vez pude como sentir un indicador de recuperación del equipo, es cuando transmitimos lo que cuando nos tocó hacer transmitir los saberes en la universidad. En ese momento, como yo sentí que hay un indicador fuerte cuando podemos contar lo que hacemos como GIA. Y lo comparé con este indicador que de quién puede transmitir su proceso de recuperación también. Como la persona que puede transmitir este proceso de recuperación es un indicador saludable cuando se lo está contando al otro. A mí me pasó esto, yo hice esto, ¿no? Nosotros como GIA fuimos a la universidad y nosotros le transmitimos, nosotros esto es el GIA, somos esto el GIA, ¿no? Entonces yo sentí en ese momento cómo había un indicador fuerte de recuperación también para el equipo, cuando el equipo puede transmitir lo que hace, lo que vive, lo que... Y agrego,
y que en ese momento se da cuenta cuántas cosas sabía. Como decir, ahora me doy cuenta que sabía todo esto que no sabía. Y ustedes recordarán, equipo, que hace, no sé si 1 o 2 encuentros me estaban pidiendo que yo hiciera este trabajo, porque ustedes no sabían. Es que ahí está en la parte de la transferencia y de la fe, y de resolver los obstáculos que nos impiden querernos a nosotras mismas. Ahí se aloja también. Yo no sé, sabe el doctor, sabe sabe el creador, sabe, todos saben, pero ¿quiénes están poniendo el cuerpo todos los días? ¿Y quiénes están aprendiendo con ese poner el cuerpo? Entonces, sí, el concepto de transferencia, ¿no? De esta experiencia que transitamos esta mañana, creo que desde cada aporte individual responde al amplio bagaje de experiencia que tenemos cada uno de nosotros en los procesos y que volcamos a lo colectivo. Y yo creo que tenemos que seguir, Carlos, en esto mismo, ya estamos sobre la hora. Yo hubiese querido ser más sintético, pero mencioné solamente algunas de las cosas que ustedes dijeron. Si les parece, nos damos para la próxima semana la tarea de, bueno, retomar, corregir, agregar, todo en la parte escrita sería el viernes que viene. Y después, si les parece, dentro de 15 días hacemos otro encuentro, el segundo encuentro del GIA. ¿Qué les parece? Y después en el otro nos hacemos los certificados nosotros mismos. Tenemos que ver, perdón, ahí saliendo un poquito, una de las supervisiones me parece que va a caer un día feriado. Ah, bueno, bien. Bueno, pero por de pronto el viernes que viene no, porque es 2 de julio. ¿El 2 de julio es feriado? No, el 9. Ah, bueno, bien, entonces. Entonces, si les parece, no sé si podríamos pasarlo para el 8 o para el 16. Lo vamos pensando, ¿quieren o ya podemos acordar que el próximo encuentro? El 8, los jueves los compañeros tienen grupo terapéutico a las 9 de la mañana. Entonces pasamos para el 16. Viernes 16, 8:30 es el segundo de esta tarea que nos vamos a proponer. Por eso le llamamos encuentro. El 16. Y la tarea esa que nosotros siempre recuerdan, y si no les recuerdo, capaz que Gabriela no sabía o Laura, nosotros cada 15 días tenemos un viernes es encuentro y otro viernes es tarea, es compartir algo. Generalmente yo enviaba alguna grabación o algún material. Bueno, el viernes que viene la tarea es volver sobre esto, indicadores, bueno, etcétera. Ya no voy a decir nada porque ustedes irán viendo qué quiero compartir, qué quiero leer sobre todo. Volvemos a decir, compañeras, creo que fue muy útil la herramienta de utilizar el estado sólido de la palabra, que es la escritura, para compartir aquí. Se están como distinguiendo. Y cuando nos parezca, haremos un cierre del material hasta acá. Pero por ahora me parece que yo por lo menos tengo esta sensación, les agradezco este encuentro, y tengo la sensación de que quedó bastante por compartir todavía. No sé qué dicen. Cierren ustedes, compañeros. Démonos 3 minutos. Entonces quedamos que el próximo encuentro es el viernes 16 de julio. Sí. Un abrazo para todas, para todos y a seguir cuidándose. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias por todo. Saludos Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Dani. Chao. Abrazo, nos vemos. Chao, Gaby.